Atención, nuestras historias de horror del libre mercado. Pues sí, entre las historias de horror del libre mercado que vamos a contar hoy están las guerras del opio, las dos guerras que la primera Gran Bretaña y la segunda Gran Bretaña y Francia mantuvieron contra China para defender el libre mercado. ¿Sí, amiguitos? Así es. El contexto, mire, se han escrito libros enteros sobre cada una de las dos guerras del opio y todas las circunstancias que confluyeron en esto, pero digamos que había un pequeño problema. A la gente en el Reino Unido le encantaban las cosas chinas, empezando por el té. Y en el Reino Unido y en China pues no les interesaba mucho lo de los británicos, que les vendían, no les parecía así como tan apasionante y necesario como el té o las tacitas de porcelana que enloquecían a los británicos. La seda era importantísima, aparte de la porcelana y el té, no solo las tacitas, en general obviamente la porcelana. Entonces había un desequilibrio de comercio con el cual el Reino Unido tenía que pagar con plata los bienes chinos. Para equilibrar este mercado, los británicos trataron de hacerlo reemplazando el algodón, que los chinos compraban algodón, pero tampoco era una cosa que les apasionara como para equilibrar la balanza comercial que se llama en economía. Pues entonces se le ocurrió a la Gran Bretaña que podían venderle otro producto que les gustaba, ese sí, mucho a los chinos, y era el opio, que se producía en la India. Se cultivaba en la India, pues se cultivaba la amapola y se procesaba la goma de amapola y se producía el opio. Este fue un éxito para el Reino Unido, un grandioso éxito comercial de libre mercado. Para la década de 1820 se había invertido la balanza comercial en favor de Gran Bretaña y ahora los chinos eran los que tenían que pagar con plata y lo que pagaban era el opio. Entonces, no fue el gobierno británico, fue la Compañía de las Indias Orientales, la EIC, la que expandió el cultivo de opio para vendérselo a mercaderes privados que lo llevaban a China y se lo vendían a los ¿cómo se llama? A los que las transportaban pues a China ilegalmente. No, se me ha olvidado una palabra. Entonces, para 1797 la Compañía de las Indias Orientales estaba vendiendo 4,000 arcones de opio, cada uno de 77 kilos cada año. 4,000 por 77, no voy a hacer la cuenta, pero son un montón de kilos de opio, considerando que lo que se fuma, según me han dicho, que yo no lo sé, es una bolita de opio muy pequeña y con eso ya te puedes poner a soñar con Narnia. En 1834, además, el monopolio del comercio británico con China terminó y estalló el comercio del opio. Preocupados por cuestiones morales, por el consumo de opio, pero también con el hecho de que estaban pagándolo con plata, el emperador Dao Wang le encargó al gobernador Lin Zexu que terminara con el comercio del opio. Y en 1839 Lin publicó en Cantón una carta abierta a la reina Victoria solicitando su cooperación para parar el comercio de opio. Suerte. La carta nunca le llegó a la reina, pero lo publicó The Times. Y el emperador Dao Wang volvió a hacer en marzo un edicto indicando las graves sanciones para los contrabandistas de opio que se aplicarían en lo sucesivo. Ordenó que se capturara, que se decomisara todo el opio de Cantón, incluido el que tenían los gobiernos y compañías comerciales extranjeras. Las compañías le iban a dar un poquito de opio ahí para que estuvieran contentos, como hacen los contrabandistas ahora, ¿no? Que dejan que les pillen una carga de cocaína
mientras por el otro lado pasan 10 veces más cocaína, ¿no? Eso ya lo había perfeccionado la Compañía de las Indias Orientales. Pero lo que hizo fue, el general Lin se agarró todo el opio que había y lo quemó. Y esto a los británicos les pareció muy mal, y un año después decidieron enviar una expedición militar para exigir reparaciones por las pérdidas financieras experimentadas por los comerciantes de opio en Cantón y para garantizar la seguridad futura del comercio de opio. Libre mercado ante todo, muñequitos. El 21 de junio de 1840, una fuerza naval británica llegó a Macao y empezó a bombardear el puerto de Dingay. La guerra terminó con el Tratado de Nankín en 1842, el primero de los muchos tratados desiguales entre el Reino Unido, entre las potencias occidentales y China. Fue ese el tratado que le dio Hong Kong a los británicos y las islas a su alrededor, y estableció 5 ciudades como puertos abiertos a los comerciantes occidentales, porque el mercado tiene que ser libre, hermanitos. Shanghái, Cantón, Ningbo, Fuzhou y Xiamen. Y China pagaría además 21 millones de dólares por el opio que había quemado el general Lin. 6 millones al contado y luego cómodas mensualidades. En 1856 nuevamente se lanzó una segunda guerra, la Segunda Guerra del Opio, que para variar perdió China y que le dio, debido a esa guerra, a Gran Bretaña y a Francia mayores concesiones, incluyendo la legalización del comercio libre del opio, ampliando el transporte de coolies a las colonias europeas. Coolies, ¿qué son los coolies europeos? Fue una especie de esclavos chinos que se llevaba a trabajar a todos lados. Por esos años, los coolies chinos fueron a construir el ferrocarril transcontinental en los Estados Unidos, ¿no? Cruzaron, construyendo ferrocarril, cruzaron todos los Estados Unidos desde la costa este hasta la costa oeste, donde en San Francisco terminaron el bonito tren que habían hecho y entonces les dijeron, pues ya pueden irse a sus casas. Dame el billete del barco para volver a China. Pues, no, vuelve por tus propios medios. Pues no volvían. Muchos de ellos se establecieron en lo que es el Chinatown en San Francisco. Muchos más se fueron a México. En el norte de México fueron atacados por la única organización racista abiertamente que hubo en México, que era la Liga Antijudía y Antichina. Y entonces, pues muchos chinos huyeron del norte de México y fueron a dar a la Ciudad de México, donde está un barrio chino, pequeñísimo, pero muy coqueto barrio chino, donde yo aprendí a usar los palillos hace un montón de años. Y al sureste mexicano, curiosamente, a las Chiapas, Yucatán, toda esta zona, fueron muchísimos inmigrantes chinos que habían construido, o familias de los que habían construido el tren. Esos eran los coolies, y ahora se podían importar coolies, como importar gente. No eran esclavos, porque ya no había esclavitud, pero eran trabajadores asalariados en condiciones absolutamente similares al esclavismo. El último tratado que firmó China con el Reino Unido y Francia dio comienzo a lo que en China se conoce como el siglo de la humillación, un término que cuenta cómo China perdió el control de muchos territorios ante sus enemigos y se vio obligada a firmar tratados que eran profundamente injustos. Yo no sacaría conclusiones, porque ahora no va a faltar el que venga corriendo y me diga, ya ves, Estados Unidos, la CIA es la que hace el transporte, el contrabando de drogas. No, mira, no hay ninguna prueba de eso. La DEA está tratando de pararlo, porque Estados Unidos tiene la obsesión de la guerra de las drogas desde Nixon sobre todo, y Estados Unidos por motivos morales legalizó drogas que por otro lado eran de lo más comunes y de lo más tranquilas del mundo, que tenían consumidores pero que no representaban un problema grave. Estaban un problema siempre que tienes adictos al alcohol, a las drogas, a cualquier droga, sea el cannabis, sea el opio, sea la heroína, pues vas a tener un problema social. Pero no era el gravísimo problema que es hoy, por ejemplo, el fentanilo. No creo que nadie esté haciendo en su propio país el desastre del fentanilo. Es
trascender la capacidad de despreciar a otros seres humanos, así sea la CIA y la DEA. No saquemos conclusiones. Pero lo que sí hubo fue que en el Reino Unido se creía en el libre mercado que provocó también el laissez-faire, dejar pasar del libre mercado, que, por cierto, fue el que provocó que la hambruna de la patata o de las papas en Irlanda a mediados del siglo XIX fuera tan aterradora, porque se decidió que los precios de los alimentos que podían sustituir a la patata para los campesinos irlandeses tenían que ser libres, ¿no? No podías hacer un control de precios para que los pobres pudieran comprar pan, porque eso va en contra del libre mercado, hermanitos. Yo creo en el libre mercado como algo que debe ser regulado, y yo creo que debe ser manejado por un Estado para sacar lo mayor de sus ventajas y controlar al máximo sus desventajas, cosa con la que no estarán de acuerdo conmigo los libertarianos, que por cierto luego los oigo yo. Hay un tal Miguel Ancho Bastos, que lo oigo, es como un telepredicador del ultraliberalismo, que se busca casos así como todos los casos que hubo de atropellos a los campesinos y a los vasallos del rey en toda Europa. Se encuentra uno en que un molinero le ganó un juicio al rey. Ya ves, así los molineros eran más fuertes que los reyes en el medievo europeo. Entonces ya yo te creo, pero habrá gente que le crea. Pero no, el libre mercado es el espacio para este tipo de barbaridades, y como en el Reino Unido se creía en el libre mercado, porque finalmente se inventó por allí, pues lo llevaron a sus límites haciendo que el mercado del opio fuera libre, con las consecuencias sociales, económicas y políticas terribles que esto implicó para China. Y luego se preguntan por qué China luego no es tan amable con Occidente. Pues hay razones también históricas que deberían quedar en el pasado, pero convence a la gente que deben quedar en el pasado.